Hola, mi nombre es Noel Alexis Bravo Pérez y en este video voy a presentar mi proyecto integrador titulado Pérdida Cultural Cafetalera por falta de participación juvenil, correspondiente al primer semestre de la carrera en la Universidad Autónoma de Chiapas en la materia de metodología de la investigación. Pues en este video tomaremos en cuenta varios puntos que serían divididos en capítulos. Empezaremos con el capítulo 1 que sería metodología de la investigación, planteamiento del problema. En las comunidades productoras de café en Chiapas, la cultura cafetalera ha sido parte esencial de la identidad local, transmitida de generación en generación. Sin embargo, en los últimos años se ha observado una disminución notable en la participación juvenil en actividades como el cultivo, el manejo del cafetal, el beneficio del grano y la organización comunitaria. De acuerdo con la ICO, que sería International Coffee Organization, esta falta de participación juvenil no solo ocurre en Chiapas, sino que es una tendencia global que afecta a la continuidad cultural y productiva del café. Por su parte, Hunter explican que los jóvenes se alejan del campo por motivos económicos, educativos y sociales, lo cual reduce el relevo generacional. Además, Tanjung menciona que los cambios culturales y de consumo modifican la relación de los jóvenes con el café, pasando de una tradición productiva a un consumo más comercial. Y como señala Bourdieu, cuando los jóvenes dejan de participar en una práctica cultural, la transmisión del conocimiento familiar se debilita, afectando el capital cultural de la comunidad. Todo esto indica que si la tendencia continúa, la identidad productiva de la comunidad podría verse seriamente afectada. Asimismo, para orientar este estudio se planteó la siguiente pregunta: ¿cómo influye la falta de participación juvenil en la pérdida cultural cafetalera en comunidades productoras de café en Chiapas? Justificación. La cultura cafetalera de Chiapas combina prácticas tradicionales, identidad local y conocimientos transmitidos dentro de las familias. Sin embargo, la salida de los jóvenes del sector agrícola pone en riesgo esta herencia. Según la ICO, el bajo involucramiento juvenil afecta directamente la transmisión del conocimiento y la estabilidad productiva. Charles señala que los jóvenes priorizan oportunidades fuera del campo, lo que reduce la participación en actividades tradicionales como el cultivo bajo sombra, la selección de semillas o las técnicas familiares de manejo. Realizar esta investigación me es importante para identificar los factores que limitan la participación juvenil y analizar su impacto en la continuidad cultural del café. Objetivo general y específicos. El objetivo general del proyecto es analizar cómo la falta de la participación juvenil contribuye en la pérdida de prácticas, conocimiento y tradiciones asociadas a la cultura cafetalera en comunidades productoras de Chiapas. Los objetivos específicos son identificar el nivel de participación juvenil en actividades relacionadas con la producción y manejo del café, determinar los factores sociales, económicos y culturales que influyen en el desinterés juvenil, evaluar la relación entre participación juvenil y conservación del conocimiento tradicional. Hipótesis. La hipótesis plantea que si los jóvenes no participan activamente en actividades cafetaleras, entonces la transmisión de conocimientos tradicionales y prácticas culturales se debilita, provocando una pérdida progresiva de la cultura cafetalera. Esta hipótesis se sustenta en la teoría de la capital cultural de Bourdieu y en los reportes de bajo involucramiento juvenil descritos por la ICO. Marco teórico. La cultura cafetalera está compuesta por conocimientos, técnicas y tradiciones como el cultivo bajo sombra, la selección de semillas, la cosecha y el beneficio del café. Según la ICO, estas prácticas dependen del involucramiento de las nuevas generaciones. Desde la perspectiva sociocultural, Bourdieu explica que el capital cultural se transmite dentro de la familia y la comunidad. Por lo tanto, cuando los jóvenes se alejan, esa transmisión se debilita. Hunter destaca que la migración, la educación y los cambios laborales influyen en el interés juvenil, y Tanjung menciona que los nuevos hábitos de consumo y estilos de vida también generan distancia con las prácticas tradicionales del café. Materiales y métodos. El estudio se desarrolló con un enfoque descriptivo. Se propone aplicar una encuesta a jóvenes de comunidades cafetaleras de la zona para conocer su nivel de participación e interés y conocimiento sobre las prácticas culturales del café. Los datos se analizarán mediante frecuencias y porcentajes y se comparan con hallazgos de la literatura, especialmente la ICO, Hunter y Charles. Variables. Variable independiente, participación juvenil. Variable dependiente, pérdida de la cultura cafetalera. Variable interviniente, transmisión intergeneracional del conocimiento.
Resultados. Para este estudio se realizó una revisión de literatura y un análisis preliminar mediante datos representativos sobre el nivel de participación juvenil en actividades relacionadas con la caficultura. La información recopila muestra que la mayoría de los jóvenes presenta un bajo o nulo interés en el cultivo, manejo y tradiciones asociadas al café. Esta tendencia coincide con estudios recientes que señalan que las nuevas generaciones se alejan del campo debido a factores económicos, migración y percepción laboral. En la gráfica se observa que a nivel global el porcentaje de jóvenes que participan activamente en la caficultura a nivel global es 25%, en América Latina un 30%, en Asia un 35%, y también global, este, en la generación Z sería un 15%. Los datos obtenidos de diversas fuentes muestran que la participación juvenil en la caficultura es baja a nivel mundial. Según la ICO, solo una cuarta parte de los productores son jóvenes, lo que coincide con Hunter, quien señala que muchos prefieren empleos fuera del campo. Charles confirma esta tendencia a la generación Z, que se interesa más por el consumo que por la producción. En contraste, Tanjung reporta un leve aumento en Asia, gracias a programas locales, aunque la participación sigue siendo limitada. En promedio, menos del 30% de los jóvenes participa activamente en la caficultura, evidenciando un reto generacional para el sector. Resultados. Discusión. Los resultados se relacionan directamente con la literatura. La ICO señala que el principal reto es el relevo generacional. Hunter explica que los jóvenes prefieren actividades fuera de campo. Charles muestra que la generación Z se relaciona más con el consumo que con la producción. Danjung menciona que el cambio cultural también afecta la transmisión de saberes. La comparación con la gráfica confirma que el problema en Chiapas forma parte de una tendencia global. Pues bien, como conclusión del capítulo 1, la falta de participación juvenil afecta directamente la continuidad del conocimiento tradicional del café. Si esta tendencia continúa, la cultura cafetalera puede debilitarse aún más. Como capítulo 2 está producción de plantas en vivero. En esta asignatura aprendí las etapas iniciales de la producción del café, desde la selección de semillas hasta el desarrollo de plántulas sanas en vivero. Comprendí la importancia de preparar adecuadamente el sustrato, controlar la humedad, proteger las plantas de enfermedades y mantener un manejo cuidadoso durante su crecimiento. También aprendí que el éxito de un cafetal empieza en esta fase, ya que de la calidad de las plantas depende el rendimiento y la sanidad futura del cultivo. Como conclusión, esta materia me permitió reconocer la importancia del vivero como la base de toda plantación. Aprendí a producir plantas de café con mejores condiciones de sanidad y vigor, aplicando prácticas adecuadas y evitando daños por exceso de agua, plagas o enfermedades. Estos conocimientos me ayudan a entender cómo un buen manejo desde el inicio asegura una plantación más fuerte y productiva a largo plazo. Capítulo 3: Geobotánica. En esta asignatura aprendí a identificar las plantas que forman parte del entorno natural del cafetal y a comprender su función dentro del ecosistema. Estudié la morfología de diferentes especies, su distribución y la manera en que interactúan con factores como el suelo, la sombra y la humedad. También entendí cómo las plantas presentes en un cafetal pueden influir en la conservación del agua, la fertilidad del suelo y el equilibrio ecológico del cultivo. Como conclusión, gracias a esta materia, pude reconocer que las plantas tienen un papel fundamental en el manejo sostenible del café. Aprendí a diferenciar entre especies que es conveniente conservar y aquellas que requieren un control. Comprendí también la vegetación que ayuda a mantener un microclima favorable dentro del cafetal. Eh, También como otros puntos importantes, sobre todo, conocer cada parte de las plantas presentes pues en esta tierra, ¿no? Caficultura en México y en Chiapas. Capítulo 4. En esa asignatura conocí la historia y evolución del café en México, así como su importancia económica, social y cultural en el estado de Chiapas. Aprendí sobre los sistemas de producción más comunes, especialmente del cultivo bajo sombra que mantiene la biodiversidad. También, como en esta materia, comprendí que la caficultura en Chiapas no solo es una actividad productiva, sino también un patrimonio cultural que ha pasado de generación en generación. Conocí cómo las prácticas tradicionales, la estructura social y el manejo del café forman parte de la vida cotidiana en muchas comunidades.
Ese aprendizaje me ayuda a valorar la importancia de mantener vivas estas prácticas y contribuir a que las nuevas generaciones reconozcan su relevancia. Capítulo 5: Agroclimatología. En esta asignatura aprendí cómo los factores climáticos influyen en el desarrollo del café, especialmente la temperatura, la humedad, la radiación solar y la precipitación. Comprendí que el clima determina el crecimiento del cafeto, la floración y el desarrollo del fruto y la calidad final del grano. También estudié cómo el sistema bajo sombra modifica el microclima del cafetal, ayudando a regular la temperatura y a conservar la humedad del suelo. Como conclusión, esta materia me permitió entender que conocer el clima es fundamental para tomar buenas decisiones en el manejo del café. Aprendí a identificar los momentos más adecuados para realizar actividades y el manejo de sombra, el control de factores que afectan la producción. Además, comprendí que el clima varía cada año y que es necesario adaptarse a estos cambios para mantener un cultivo sano y productivo. Seminario de innovación y calidad. En esta asignatura aprendí la importancia de implementar prácticas que mejoran la calidad del café desde el campo hasta el producto final. Estudié cómo la innovación no siempre implica el uso de tecnologías avanzadas, sino también de la aplicación de métodos sostenibles, o, por así decirlo, tradicionales. El mejor manejo del suelo, una adecuada selección del cafeto y el cuidado de cada proceso. También comprendí que la calidad del café depende del trabajo coordinado entre productores, procesos adecuados y decisiones informadas en cada etapa. Gracias a esta materia pude valorar cómo la calidad del café está relacionada con la responsabilidad del productor y el manejo adecuado del cultivo. Aprendí que innovar significa mejorar pequeñas acciones que en conjunto elevan la calidad del producto sin dañar el ambiente. Este aprendizaje me permite reconocer la importancia de mantener prácticas sostenibles que garanticen un café de mejor sabor, mayor valor y más oportunidades para las comunidades productoras. Pues sí, pues bien, como conclusiones generales, a lo largo del semestre aprendí que la caficultura es un proceso amplio que combina conocimientos técnicos, ecológicos, climáticos y culturales. Cada asignatura aportó una parte importante para comprender cómo se desarrolla el café desde su producción en vivero hasta su mejora en calidad. También entendí que el papel de las nuevas generaciones es fundamental para conservar esas prácticas y evitar que la cultura de cafetalera se pierda con el tiempo. En este estudio, en todas las fuentes han sido reales y aquí se pueden observar la bibliografía. Muchas gracias, esto sería todo y pues gracias por ver el video.